Hay muchos temas para hablar con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Gracias por venir, ministra. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. Gracias, muchas gracias. Por supuesto que están los temas de la coyuntura, por supuesto está el caso Agostina que generó mucha controversia. También en las últimas horas hizo declaraciones sobre la despedida de Carlos el Indio Solari, de cómo elogió el operativo en provincia de Buenos Aires. Y también leía en los últimos días un comentario suyo en la presentación de unas estadísticas sobre política de seguridad, donde usted dijo algo así como, y yo me permito ingresar a la nota por esta puerta, que estaban frente a las estadísticas de homicidios y de inseguridad en general más bajas de la historia. Así es. Y me llamó poderosamente la atención porque en general la seguridad es una demanda permanente ciudadana. ¿Cómo se verifica eso? Bueno, precisamente uno de los indicadores para nosotros medir niveles de violencia, para poder comparar cómo estamos, son los indicadores de homicidio fundamentalmente. Y eso es un consenso internacional. El indicador de homicidio es el indicador que permite identificar, a medida que uno desagrega ese indicador, cómo estamos frente a las organizaciones criminales, cómo estamos frente a los niveles de violencia. Entonces, es un indicador clave. Y nosotros hoy en Argentina tenemos la tasa más baja de la historia y más baja de toda la región, más baja de América Latina. Nuestra tasa de homicidio es de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Para que dimensionemos y comparemos, podemos comparar con los vecinos, con el resto de la región, con América Latina. América Latina tiene una tasa de 20 homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, que estamos muy abajo. Pongo el ejemplo de Uruguay, que tiene una tasa de 10,5 homicidios cada 100.000 habitantes. O Colombia, que tiene 25, o Ecuador, que tiene 50. Entonces, eso nos permite identificar cómo estamos. Pero además, hay un dato que es muy importante, y es que en Argentina, el 19% de los homicidios dolosos tienen que ver con el crimen organizado. Ustedes dirán, bueno, ¿pero eso es mucho o eso es poco? En América Latina, el 50% de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado. Es decir, que estamos muy por debajo de ese porcentaje. Nosotros como Ministerio de Seguridad Nacional, cuando pensamos en las organizaciones criminales, ponemos el foco en ese 19% de los homicidios que hacen referencia a organizaciones criminales o a homicidios que derivan del accionar del crimen organizado. Entonces, para nosotros, esa tasa de homicidio es significativa. Somos el país menos violento de la región y creo que ese es, es el resultado de un esfuerzo sostenido. Tengamos en cuenta que nosotros hemos bajado un 18% desde que arrancó esta gestión. Cuando nosotros llegamos, la tasa de homicidios era de 4,4, ¿sí? ¿Dónde se ha concentrado esa mayor baja de homicidios? En primer lugar, la ciudad de Rosario. Claro, Rosario. ¿Sí? La implementación del Plan Bandera llevó a reducir los homicidios dolosos de manera significativa ya en el primer año de nuestra gestión, todo el 2024, se consolidó en el 2025 y el 2025 fue muy particular, porque en el 2024 bajaron fuertemente los homicidios en la ciudad de Rosario, pero ya empezamos a ver en el 2025 descensos. En provincia de Buenos Aires bajaron 5,8 los homicidios, y en volumen es un dato significativo. No es lo mismo que bajen los homicidios en provincia de Buenos Aires a que bajen en Catamarca. Voy a poner una jurisdicción donde tiene muy poquitos homicidios. Es importante, pero en volumen afecta distinto. En cantidad de personas. Exactamente. O sea, entonces, por supuesto, y eso siempre lo aclaramos cuando hablamos de estadísticas, ¿no? El año pasado fueron 1.676 víctimas y fueron significativa, una cantidad menor. Y ahí también hay otro dato para nosotros importante, que siempre entra el debate y en estos días ha sido la discusión permanente y yo me gusta aclararlo. Y es que
El porcentaje de homicidios que más bajó, dentro de estos homicidios desagregados, bajamos el 18% de los homicidios y el 23% desde que arrancamos de homicidios de mujeres. Femicidios. Homicidios de mujeres. Una cosa son los homicidios de mujeres y no todos los homicidios de mujeres son femicidios. ¿Por qué, ¿sí? ¿por qué robo? ese punto? Vamos a aclarar esto porque es importante, porque yo sé que sale todo el mundo. Yo muchos años he estudiado los homicidios, los femicidios, he escrito mucho sobre femicidios. Entonces, el de por ahí Agustina fue un femicidio. El de Agustina es un femicidio, pero primera aclaración. Al principio lo llamó homicidio. A ver, primera aclaración. Yo no caratulo un homicidio de femicidio. Eso lo hace la justicia. Yo soy seguridad, ¿sí? Las estadísticas criminales, el Sistema Nacional de Información Criminal no caratula. Eso lo hace la justicia. Yo digo, conteo. Hacemos el conteo, la validación, el análisis de los datos y nosotros el año pasado registramos 279 homicidios de mujeres. La justicia, con esos 279 homicidios de mujeres, reporta la justicia, 200 fueron femicidios. Hubo 79 que no fueron femicidios. ¿Está claro? Está bien, eso puede ser una mujer que muere en una ocasión de por ejemplo, un asalto. En el caso de Agostina, pregunto en particular porque usted habló de homicidio antes de que estuviera la carátula. Y sí, porque yo no tengo por qué caratular pero si no, homicidio es caratular también. Sí, pero una de las posibles carátulas. Independientemente, nuestra tarea es el conteo de los homicidios como tal. Después la justicia identificará si fue femicidio o no fue femicidio, ¿sí? Entonces, en eso hay que ser muy cuidadoso y el debate internacional y toda la literatura fuerte sobre cómo generar esa estadística de homicidios de mujeres versus los femicidios, ya se ha avanzado mucho en eso, en distintos espacios, eso está muy claro. Pero usted sabe ¿sí? que cuando hace la explicación es muy clara, pero cuando uno hace una declaración, a veces alimenta el fuego de la controversia en un tema tan sensible, Sí, ¿no? yo entiendo, pero yo en la estadística soy estricta, trabajo sobre la evidencia y cuido mucho lo conceptual y lo metodológico y qué le toca a qué. En el caso de esta jovencita Agostina, sí, por supuesto, en un crimen tremendo, por supuesto que eso es un femicidio, y así como muchos otros, pero el ejemplo que mencionabas es precisamente esa diferencia. A una mujer se le arrebata la cartera, un tiro, un disparo, muere. Sí, claro. No es un femicidio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque ayuda también a desagregar en qué contexto se dan las muertes violentas, ¿no? Porque el concepto verdadero es de muertes violentas. Hablamos de un conjunto de muertes violentas y hay distintas muertes violentas, porque si no, no se puede prevenir. Porque la mejor manera de tener una estrategia preventiva, no solo desde la seguridad, porque no todo se previene desde la seguridad, sino también desde otras entradas, es teniendo el conocimiento completo de los datos, del contexto y la caracterización, ¿no? De la víctima y del perpetrador. Y teniendo 200 femicidios, siguiendo con su línea explicativa, ¿cuáles son las estrategias en las que ustedes trabajan para prevenir los femicidios? Bueno, ahí la respuesta es desde todos los frentes, ¿no? Lamentablemente, por eso les decía, nosotros como Ministerio de Seguridad Nacional, lo mencioné recién, las muertes vinculadas al crimen organizado, ese 19% para nosotros es un foco importante de trabajo. Sí. Hemos avanzado en un conjunto de estrategias comunicativas. Hemos trabajado fuertemente durante estos 2 años y ahí Patricia tuvo un rol clave en la discusión interna, tanto con justicia y seguridad, para la propuesta y el proyecto de reforma del Código Penal, que para nosotros es tan importante, donde hay un conjunto de delitos que no pueden prescribir, donde hay un conjunto de delitos que requieren necesariamente un endurecimiento de las penas
y que sabemos que si eso no se articula con la justicia, digo en cuanto a la persecución penal, que ese es un factor importante, ¿no? Que es extremadamente necesario. Y por supuesto que ya frente a la pregunta con relación a los femicidios, a ese conjunto de muertes tan tremendas, ¿no? Para las mujeres, bueno, ahí las estrategias preventivas, la evidencia muestra que hay que trabajarlas en todos los frentes, ¿no? Que tienen que ver con la sensibilización, la concientización, pero también con comportamientos muchas veces que se han ido arraigando violentos hacia las mujeres. En el caso de Agostina teníamos a esta persona que había agarrado a una mujer, que se había escapado maniatada, pidiendo ayuda, y esa persona después estaba libre. Sí, tremendo. Tremendo porque lamentablemente no es el único caso donde hay evidencia de perpetradores, de abusadores, de incluso asesinos que con antecedentes, con denuncias. Y esa ley es en ese punto. Digo, una persona que viola, el otro día lo discutíamos acá, más del sentido común que del conocimiento legal. Una persona que viola es condenada. ¿No es momento quizás de también tener penas más duras para el violador? Por supuesto que sí, y es lo que planteábamos recién. En el proyecto de reforma del Código Penal, que bueno, que esto está nuevamente, se está trabajando y es algo que todos queremos que se encamine y que salga. Los delitos sexuales, las penas hacia los delitos sexuales, es una prioridad. En el Sistema Nacional de Información Criminal que publicamos recientemente, publicamos la cantidad de víctimas de delitos sexuales 2025. Si bien los delitos sexuales disminuyeron un 2% en todo el país, estoy hablando del dato total, fueron 36.432 víctimas de delitos sexuales solo en el 2025, teniendo en cuenta una cosa, que los delitos sexuales tienen un porcentaje significativo de no denuncia, ¿cierto? Sí. Claro. Hay mucho, no es lo mismo un robo automotor que se denuncia a otro delito que tiene un porcentaje significativo de no denuncia que no conocemos. Entonces, ese dato evidencia el tamaño del problema o el tamaño de la situación. Ahora, Alejandra, cambio un segundo de tema. Hay un aspecto que se está discutiendo mucho en la policía, que es cuánto ganan los policías. Es cómo está el tema salarial. Yo recién estaba había preguntado algunos datos. Corregime si no es así, oficial superior y jefe, comisario general. Sí, te puedo dar toda la escala de las 5 fuerzas. Eso, pero el más alto tengo 1.800.000 pesos y para el más bajo tengo un sargento con 869.000 pesos. Sí. Hay dos temas muy importantes en el cual en uno hemos avanzado y significativamente. Y ha sido un antes y un después. Primero, las condiciones de bienestar en el tema de prestación de salud de las fuerzas, que ese ha sido uno de los grandes reclamos, algo que para nosotros, para darles el contexto del problema, arrancamos con ese tema con Patricia en el 2016 y estamos en el 2026. No lo pudimos terminar de solucionar en aquella oportunidad, nos fuimos, volvimos y la situación estaba peor. Lo que parecía imposible, lo logramos y era ese divorcio de IOSFA, sacar a las fuerzas federales de IOSFA. Se avanzó en un proceso que llevó a médicos para la prestación en salud para Gendarmería y Prefectura. Un antes y un después en la vida de la gente. Todavía nos falta Policía Federal, todavía nos falta Servicio Penitenciario y todavía nos falta PCA. Eso es un tema que va avanzando. Y otro es lo que vos mencionas, que es la recomposición salarial. Conozco perfectamente la situación de la gente, sé cuánto ganan, sé cuánto de ese salario lo tienen endeudado en muchos casos por la cuota alimentaria. Tomado por deuda de... Exactamente. Sé qué nivel de endeudamiento tienen. Sé qué nivel, cuántos alquilan y cuántos son propietarios.
conocemos al detalle la situación de la gente. Nosotros tenemos un trabajo permanente y un compromiso tanto con el equipo económico como con la respuesta del presidente para dar una salida y una solución de recomposición salarial, ojalá cuanto antes, cuando se den las condiciones. Es un tema... Pero, quiero bajar la tierra. En este año, en 2026, ¿cuánto se le aumentó un policía en promedio? 10%. En 6 meses, 10%. No, en estos 6 meses, 10%. 10%. Sí, más un bono. ¿Y el año pasado, en 2025? El 7%. ¿Están? ¿Sí? En todo el año 7% de aumento. En todo el año. Es un ajuste, es una licuación importantísima. Es que sabemos que es un tema que necesita solución, que necesita una respuesta. Nosotros hablamos... Necesita que Caputo le abra la billetera. Necesitamos precisamente, y por eso hablamos de recomposición salarial. Ni siquiera hablamos de aumento porque sabemos que el tema es de recomposición salarial. ¿Sí? Sabemos que el tema es de recomposición salarial. Claro, pero ¿y de qué entonces, una última, ¿y de qué depende que...? Porque estoy pensando en el último año y medio le dieron 17 puntos. Bueno, entonces lo que nosotros estamos trabajando es precisamente tener una escala y una respuesta. Estamos trabajando con el equipo económico. Es una prioridad permanente, no solo de las fuerzas federales, también de las Fuerzas Armadas. El presidente lo tiene con una prioridad permanente, tanto el ministro Presti como en mi caso. Es un tema de trabajo recurrente de las mesas económicas y sabemos que va a haber una respuesta de recomposición porque realmente es una prioridad para nosotros el bienestar de las fuerzas. Volviendo un poquito al tema anterior, ayer cuando apareció la niña L, que ya no la mencionamos porque como apareció, estamos hablando de una adolescente de 15 años, Eduardo Feynman, entre otros colegas y en las redes sociales empezaron a plantear un debate del que le quería pedir su opinión. Planteaban que si un adolescente fue buscado en semejante operativo y apareció y se había ido por sus propios medios, como fue este caso, la familia debería hacerse cargo de los costos del operativo. ¿Ustedes qué posición tienen sobre esto? Frente a los costos del operativo, yo creo que una cosa es asumir los costos de un operativo, y lo digo en este caso como cordobesa porque es muy recurrente las personas que se pierden en la montaña, digamos. Claro. Entonces, luego de que se les dan las instrucciones y que la persona no cumple. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión de irresponsabilidad, uno podría decir, del ciudadano que el Estado tiene que recurrir a los bomberos, al helicóptero... Con todas las advertencias, se perdió en las altas cumbres. En Córdoba pasa permanentemente. Ahí sí, y la provincia ha tenido en ese caso una respuesta firme porque eso ayuda a que la gente sea más responsable con sus medidas. Frente al tema del operativo de búsqueda, yo no comparto en este caso porque creo que en primer lugar es salvaguardar la vida de la persona que se está buscando. Además, al día de hoy, sea este caso de esta jovencita de ayer o de quien sea, o de un adulto mayor, no sé, todavía la investigación, uno no termina de tener la información completa de qué fue lo que pasó. ¿Sí? Al día de hoy no sabemos si se fue por motus propio o alguien la llevó o la incentivó a irse. Entonces, me parece que es un poquito apresurado tener una palabra final sobre ese caso. Y cuando se trata de la búsqueda de una persona en estas condiciones, creo que es una circunstancia totalmente porque caerían distinta. Las denuncias por el temor a tener que hacerse cargo económicamente de esto. Yo creo, uno pierde horas importantísimas en la búsqueda. No sé si caerían las denuncias. Yo anoche también comentaba y trataba de resumir cómo funciona el sistema de denuncias. Miren, por día, al CIFCOP, que es el Sistema Federal de Comunicación Policial, entran promedio entre 35 y 40 pedidos de paradero.
35 o 40, promedio. Es decir, que hay días que entran más y otros días que entran menos. Pongo el ejemplo, mientras se buscaba esta jovencita, en la provincia de Córdoba había 5 búsquedas más en simultáneo, ¿sí? ¿Qué está pasando con estas solicitudes de paraderos? Entre el 24 y el 25 se incrementó un 40%. El 60% son menores de edad. Y gran parte se resuelven en las primeras 24 horas. La mayor cantidad de los casos. Tenemos muchísimos casos de niños, adolescentes que se desaparecieron por unas horas de su casa, del contexto inmediato. Una picardía, un conflicto familiar por distintas razones. No sé si... No, digo pequeño grande, porque vuelve rápido. Se resuelve en las 24 horas, ¿no? Entonces, ahí eso es importante. ¿Y qué sucede con eso? Que nosotros estamos trabajando mucho para poder modificar los registros. Y es que si no entra el sin efecto, no podemos bajar el registro de donde está contabilizado. Entonces, ese sin efecto es muy importante, porque si no, después aparecen y dicen, no, tantos niños desaparecen por día. Y no es así. Son denuncias que luego se resuelven, pero no llegó nunca el sin efecto y queda el número en alerta. Entonces, eso es muy importante. Nosotros... Anoche precisamente lo explicábamos y estamos buscando la herramienta y trabajar con todos los sectores de justicia para que realmente ese sin efecto ayude a limpiar la información, porque si no nos quedamos con una información desactualizada, ¿no? Quiero volver al tema ingresos, porque mencionaste que tenían como la referencia de cuántas personas en las fuerzas de seguridad tenían deuda por cuota alimentaria o tenían parte del sueldo tomado. ¿Tenés alguno de esos datos de cuántos, por ejemplo, están endeudados? Son muchos. Los niveles de endeudamiento son significativos y hay una deuda que es formal y una deuda que es informal. ¿Por qué lo digo a esto? Porque muchas veces el efectivo de alguna de las fuerzas es en el grupo familiar el único que tiene un recibo de sueldo. Entonces muchas veces el único ingreso formal de la casa. Claro, entonces muchas veces, y nosotros hicimos un censo el año pasado a las 112.000, un censo, no una encuesta. Entonces, con información obviamente donde está garantizada la privacidad del dato, pero es información muy significativa porque a mí nos permite tener una radiografía al detalle. Entonces, hay muchas situaciones que a nosotros nos preocupan. Por ejemplo, le hemos llamado un concepto de la plurifamilia. Es decir, hay personas que tienen más de 2 familias o 3 familias en simultáneo. Claro. ¿Sí? Entonces, son situaciones complejas. Entonces, para nosotros, el nivel de endeudamiento, la cuota alimentaria, las dificultades para acceder a la vivienda, son elementos que afectan, por supuesto, ese bienestar de los efectivos y que incide en la respuesta operativa y en la respuesta de cada uno de estos agentes. ¿Se notan bajas por ese tema? ¿Por la baja del...? A ver, nosotros tuvimos en el 2024 y 2025 un momento de significativas bajas, más que bajas, personas que se fueron de las fuerzas, de los rangos quizás más altos y de los perfiles más formados, ¿sí? Que eso también es para nosotros muy significativo porque la gente que tiene más posibilidades en otros espacios es la gente más preparada. Pasa en todos los ámbitos. Sí, como un retiro voluntario en una empresa. Se va el que consigue trabajo en otro lado. El que está más preparado. Y también nos pasa otra cosa, que ayer lo comparábamos y lo conversábamos precisamente con personas, porque ahora nos está pasando a la inversa con prefectura y gendarmería. Mucha gente, algunas personas que se fueron ahora quieren volver. Primero porque tampoco es tan sencillo tener un espacio laboral fijo en el mercado laboral convencional que quizás las fuerzas federales o los agentes están acostumbrados. Y
el tema de Medicus, de la respuesta en la prepaga, nos llevó la semana pasada a tener una cantidad de solicitudes de gente que está pidiendo reintegro, volver a la fuerza. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, también se vuelve complejo esa situación. Vi que salió recientemente una norma que flexibiliza algunas reglas para las fuerzas de defensa, del área de defensa, para permitirles trabajar. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. ¿De pero defensa? Entendí que dentro del Ministerio de Defensa se habían flexibilizado algunas reglas para que alguien que pertenece al ejército, por ejemplo, pueda tener un trabajo extra. ¿Eso puede pasar con las fuerzas de seguridad? Las fuerzas de seguridad, las personas que integran las fuerzas de seguridad, mientras no están en servicio, y esto no es de ahora, es desde siempre, ¿sí? Que ahora se nota un poquito más, puede ser. Pero es desde siempre. Claro. A mí cuando me dicen, ay, pero la gente hacen Uber, sí, y hace 30 años atrás manejaban taxis, y hace 30 o 40 años atrás hacían adicionales privados por un fin de semana en una fiesta, no sé. Pero es triste el tema del Uber, cuando uno se sube un Uber y es policía. Sí, por supuesto. Yo quisiera que todos nuestros agentes se dedicaran de cuerpo y alma, tiempo completo, a las fuerzas. Sí. Si por mí fuera, conceptualmente no existirían ni los adicionales en mi entender. Pero no es lo que efectivamente hoy sucede. Sí. Y que hoy las fuerzas, que la gente pueda completar lo que necesita de ese salario, hoy no lo podemos prohibir, no podemos decir... Pero la norma lo prohíbe. Un policía puede no. trabajar. Recuerdo de otro momento, en su momento creo que hicimos en PPT en una nota hace unos cuantos años de policía trabajando en las aplicaciones federales de delivery. y las fuerzas policiales, los cuerpos policiales, siempre han hecho algún trabajo adicional a la función. Por eso pongo el ejemplo de los taxis hoy, del Uber. Y eso no está prohibido. No está prohibido. Sí, no está prohibido porque precisamente, está prohibido si lo hace en su horario, por supuesto. En su fin de semana de franco. Hay personas que tienen, qué sé yo, un negocito en la casa o lo que fuera. Eso no está prohibido como tal. Ministra, tema gobierno, tema de la conversación que hay en el gobierno, puertas adentro, que naturalmente nosotros vamos construyendo ese relato y nos enteramos de que hay internas, de que hay tensión. Usted es una funcionaria que en la historia responde a Patricia Bullrich. Pero hay una tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei. La pregunta que yo le hago es cómo gestiona su rol en medio de esas fuerzas que, bueno, de alguna manera tienen que administrar el poder en la Argentina. Bueno, dos cosas. Sí. Primero, las tensiones, las internas, todo eso de lo que ustedes hablan, ustedes... Sí. En general. Sí. A veces es más la conversación de lo que en realidad ocurre. Pero vio el video. Y yo frente al tema de las discusiones o las internas, yo no concibo espacios donde no pensemos diferente o donde no tengamos a veces posiciones distintas, pero el norte es el mismo. A mí es como si yo creyera que tengo internas todos los días con reuniones de trabajo, o ustedes acá o donde sea. O sea, me parece que hay que diferenciar el durante del norte, punto número 1. Sí. En mi caso, yo respondo al señor presidente. No hay posibilidad humana que como ministra de Seguridad Nacional tenga otro tipo de alineación. Yo tengo muy claro el norte de la política de seguridad, cuál es la orientación del proyecto político del señor presidente y de qué manera estamos trabajando en esa dirección. Con Patricia trabajé hace años, he trabajado años, hemos compartido, los equipos técnicos somos los mismos, ¿sí? Porque somos el mismo equipo. Le tengo un aprecio y un cariño muy grande a Patricia. Patricia es un actor político clave en el país, pero como ministra mi respuesta es al señor presidente y estoy
en total alineación con lo que lo define el presidente. O sea, usted no percibe ese aire que se narra de tensión entre la Lo que pasa es que yo lo que no concibo es que se haga política. Y yo no vengo de la política, ni tengo historia en la política, pero yo no me explico de qué manera se generan definiciones, consensos, acuerdos, si no es en las discusiones. A mí me parecería raro que todo el mundo pensara igual o creyera igual o... sería como sospechoso. ¿Le gustó el video de ayer? El video de Patricia. ¿Qué video? Se dice de mí. Ah, lo vi una partecita. Bueno, el equipo de comunicación de Patricia son muy ingeniosos, ¿Se vienen los suyos en cualquier momento? ¿Cómo? ¿Se vienen los suyos en cualquier momento? Patricia, ¿va a hacer videitos? Yo hago videos todos los días. Sí. Creo que permanentemente hay videos nuestros en mi perfil mostrando los resultados y lo que vamos haciendo. Patricia tiene otras cosas para comunicar como actor político. Pero que a ver, es. Cuando ella dijo que Adorni presente la declaración jurada, fue una interesante mojada de oreja diciendo, a ver, presentar los papeles, que el presidente dijo, no, la spoileó, ya lo presenta. Estábamos a 34 días. No sé si vos presentaste tu declaración jurada. No, todavía no presenté porque el plazo es hasta el 30 de julio. 31 de julio. 31 de julio. No, en mi caso lo tengo al contador que todos los días me dice cuánto, y ya me sentaré un rato con el contador, pero no te... Pero es simple, digo, para usted no tiene ningún inconveniente en hacerlo, seguramente simplemente se trata de sentarme con tiempo con el contador todos los fines de semana largo, digo y van pasando. Bueno, es lo mismo que Adorni, digamos. Le quiero preguntar otro dato, ¿no? Quiero traer a la mesa otro dato del que ustedes hacen bandera, en el buen sentido, lo promocionan, y que mucha gente dice, acá hay algo que puede hacer ruido. Echaron 14.000 extranjeros. Sí, 13.200 y pico. 13.200, el dato al día de ayer, casi 260 más o menos. Eso es, para ustedes es un motivo de orgullo, pero para muchos implica una lectura que puede tener que ver con los derechos de los extranjeros en la Argentina. No, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo. Sí. No es expulsar extranjeros porque sí. Los expulsados, primero que va con una definición de la justicia previamente. La categoría expulsado incluye deportados, personas extraditadas, personas con alerta roja de Interpol, es decir, hasta ahí yo no creo que nadie esté lamentando. Ahí no hay ninguna duda, pero tanto. Sí. Inadmitidos, que es el falso turista. Sí, ahí el mayor número es de inadmitido, aquel que llega, como nos pasa a todos cuando hacemos algún viaje y nos preguntan, ¿y usted qué viene y cuánto tiempo se va a quedar? Y uno no puede explicar ni a qué viene, ni dónde se va a quedar, ni tiene manera de justificar en una cuenta o en una tarjeta de crédito o en algo de qué va a vivir si yo digo que me voy a quedar un mes en no sé dónde, tengo que explicar, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros cuando vamos nos toca explicar de qué vamos a vivir y dónde nos vamos a alojar. La categoría inadmitidos, sí, es la más significativa. Y aquellos que entran, que llegan al aeropuerto de Ezeiza o a cualquier puesto fronterizo y tienen antecedentes. La persona con antecedentes no entra, ¿sí? La persona con antecedentes no entra. La persona, el extranjero que cometió un delito, paga el delito y se va. Es nuestra posición frente al tema. Acá, todos los que estamos sentados, estoy segura que somos hijos o nietos de inmigrantes. Y nosotros en ningún momento estamos diciendo que la migración sea un delito. Sí, en ningún momento. Pero sí tenemos muy claro que el desorden migratorio genera problemas de seguridad nacional. Y hoy la migración es un componente de la seguridad nacional. Y hay que entender que la globalización se dio paso a la geopolítica. Y la migración y la política fronteriza es un tema de seguridad nacional. Si nosotros no actuamos de la forma en que estamos actuando en el control de las fronteras, vamos a tener un desbande en 5 o 10 años, se los aseguro. ¿Y están logrando que las fronteras dejen de ser ese colador que eran? Estamos logrando. La situación que tenemos hoy no es la que encontramos en el 2023.
y es significativamente mejor a la que dejamos en el 2019. ¿Por qué, Alejandra? Porque si bien uno puede mirarlo, son números, estos días estábamos hablando, por ejemplo, de los datos de contrabando y muchísimos sectores muestran que hay mucho más contrabando que antes. No, a ver, voy a corregir ahí una cosa. A ver. Los datos de contrabando miden hechos, ¿sí? Sí. Hechos. Lo que vamos a contabilizar es hecho. Si en el año 2024 tengo 100, voy a hacer una explicación básica, y el año 2025 tengo 120 hechos, no necesariamente significa que el contrabando subió. Aumentó 20%. Para nosotros es un indicador de productividad de las fuerzas. Y acá hay que diferenciar dos cosas. Una es el tamaño del problema. Cuando yo mido víctimas, por eso hago la diferencia entre víctimas y hechos. Cuando yo mido víctimas, como los homicidios, por ejemplo, puedo cuantificar el tamaño de un delito. Cuando yo mido hechos, puedo estar identificando la productividad de las fuerzas. A lo mejor yo duplico los hechos de contrabando y es mayor productividad y control de las fuerzas. Entonces, no, pero yo no... ahí lo que nosotros hacemos, la entrada es de dos vías. Nosotros trabajamos con cada una de las mesas que hemos conformado, la mesa de celulares, la mesa de zapatillas, la mesa de textiles, la mesa de tabaco, cerveza, la mesa de electrodomésticos, son como 20 mesas. La mesa de farmacias, de productos farmacéuticos, neumáticos, lo que ustedes quieran. De aceites, de granos, donde con cada una de las mesas nos aportan sus datos, porque son las empresas o que exportan o que importan o que producen y que ellos tienen una información fundamental, y nosotros trabajamos a su vez con los datos que reportan las 5 fuerzas federales y lo que generamos a través de las provincias, ¿no? Las fuerzas federales contabilizan mucho más en volumen de datos que las policías provinciales en términos de contrabando, ¿no? Porque básicamente es un delito de competencia federal. Entonces, para nosotros el dato se completa cuando articulamos el aporte de las mesas, que son los implicados directamente, con el trabajo de las fuerzas, ¿no? Para dimensionar el tema, estamos trabajando, hoy precisamente está en Gendarmería cursándose el tema, un trabajo que estamos haciendo con todas las cerveceras, precisamente en identificación de las botellas, de las latas, lo que fuera. Porque todo eso hay que bajarlo al control operativo de las fuerzas, ¿sí? Entonces nosotros venimos trabajando en todas las estrategias para que las fuerzas, el control vehicular tradicional en la ruta que sea, no sea ver pasar el camión, sino realmente tener herramientas para revisar y poder identificar. Entonces, hemos avanzado muchísimo en la identificación de productos, en la temporalidad de los contrabandos. No, perdón, me consta, porque las empresas, yo he traído muchas veces acá los números, que las empresas valoran el trabajo que se hace desde el Ministerio de Seguridad con esas mesas y demás. Sin embargo, en el mercado hay más producto de contrabando. Entonces, habrá más hechos, pero también hay más producto. Por lo tanto, ahí el contrabando de celulares pasó del 7% del mercado al 30% del mercado. Algo está pasando también con lo que termina entrando. Sí, hace parte como del contexto. Es lo mismo cuando decimos, bueno, hemos incrementado los niveles de incautación de drogas, pero la producción de drogas se quintuplicó en Sudamérica. ¿Sí? Entonces, es esa relación entre lo que se incauta y lo que se hace, digo, lo que se incauta en términos de contrabando o de drogas o lo que fuera, y el conocimiento de ese tamaño del delito que responde a muchas razones o consideraciones, ¿no? Nosotros no al problema lo estudiamos de manera completa, y para poder intervenir completamente. Nosotros tenemos la implementación del Plan Güemes, por ejemplo, en Salta, frontera con Bolivia, sí, el plan que Güemes tiene varios tramos, el Plan Güemes.
Pero tenemos muy claro que hay que tener otras medidas más allá del control para abordar el contrabando local. Porque el contrabando tiene muchas... Voy permanentemente a la frontera. Una cosa es la señora que cruza y busca 6 pares de media para vender y hacer la diaria al camión de pares de media. A eso voy, ¿no? Sí. Entonces... hay también una economía informal y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Desde lo chiquito a lo grande. Y tiene que ver con eso. Ministra, le hago una última pregunta sobre una explicación que usted ya dio, pero me parece que vale, pues estamos en esta semana, la despedida del Indio Solari. La última explicación le pedimos sobre por qué el gobierno no ofreció el Congreso. Todavía se escuchan voces que dicen que se hubiera podido hacer allí. ¿Por qué decidieron el Congreso no? Bueno, fue así. Cuando nos enteramos del fallecimiento de el Indio Solari, hubo un par de diputados que solicitaron el Congreso a Martín Menem. Se hizo la consulta técnica al Ministerio de Seguridad, consulta que... incluso lo aclaré en ese momento de muy poquito tiempo porque necesitábamos hacer una respuesta rápida. No me puedo poner a hacer un estudio como debiera ser, pero una consulta técnica rápida. Dimensionamos la cantidad de posibles, trabajamos sobre 400.000 asistentes, que fue el promedio que identificamos que podían asistir. Un paréntesis, en los hechos fueron más, pero nosotros trabajamos con ese escenario. Y realmente para un escenario de 400.000 personas en un lugar eminentemente urbano, fuera el Congreso o la Casa Rosada, o pongo cualquier otro ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, no estaban garantizadas las condiciones de seguridad. La respuesta fue por ese lado. Nosotros propusimos... como alternativa, Nación, porque era lo que tenemos a nuestra disposición, Tecnópolis, por una cuestión de accesos. Tampoco no es que nos convenciera tanto el lugar, porque tiene muchas... a veces se afecta muchísimo. Tiene muchos... No es lo mismo... incluso habíamos pensado hasta cortarla, porque iba a tocar cortarla, teniendo en cuenta si hacíamos... iba a implicar eso. El corte de la General Paz a mí es lo que menos me preocupaba, porque si toca cortarla, se corta, por nuestra parte. Sí. Pero sí el espacio como tal, cuando hay tantas, a veces... objetos o edificaciones que pueden afectar la circulación. Ofrecimos Tecnópolis, intentamos la comunicación con el abogado de la familia desde diferentes partes. A mí me respondió el abogado, no recuerdo el apellido, pues se llama Gustavo, en la madrugada del sábado, de manera muy amable. Yo también le había mandado los saludos y por supuesto, ponernos a disposición. Sí. Y en paralelo... en comunicación permanente siempre con Provincia de Buenos Aires, que ellos tenían una comunicación directa. Y acá otra cosa que también para nosotros es prioridad, y Provincia dijo lo mismo, es decir, podemos, Nación, Provincia, proponer lugares, la última palabra la tiene la familia en casos como este. Nosotros no sabíamos qué quería hacer la familia y primero lo que la familia decida. El resto tenemos que acompañar. Y frente a tu mención recién, decir que no sé, que... el Congreso no, le dije. Considero que el operativo fue, pero no fue una alabanza al operativo. Creo que está bien hecho. Estuvo bien hecho, sí. Sí, cuando algo está bien hecho hay que decir que está bien hecho. Yo no tengo ningún problema. No ideologizo nada, ni politizo una situación como esa. Entonces, fue un operativo bien planteado, creo que en un lugar muy acertado. Porque con bomberos y sin policía. No, policía había. Policía había más de 1.500 policías. En permanente conversación con Javier Alonso. Es imposible hacerlo. Con Alonso. Imposible. Los bomberos estaban en la línea. Pero es imposible hacerlo sin policías. Claro. Entiendo perfecto. Es imposible. Fue un operativo bien pensado. Siempre se trabaja de esa forma de generar
columnas de determinado ancho, que Claro. es la diferencia de las filas, de dejar pulmones, había muchos pulmones. Si se produce un desbande, una corrida, un lo que fuera, está acotado Exacto. a ese grupito y no es una cantidad de gente. Ok. Claro. Y frente a tu pregunta, Sí. yo ¿Cómo me se lleva llevo con bien. Alonso? Porque hay una cosa que nos pasa a nosotros. Viene Alonso, dice que se lleva bien con la nación, que está todo. Viene usted, dice que baja los delitos en la provincia de Buenos Aires. Después vienen los candidatos a diputados. El político dice, la provincia de Buenos Aires es un desastre, la nación es un desastre. Es verdad. Como, Es verdad. ¿qué miren, será verdad? Yo trabajo sobre la evidencia. Jamás voy a desconocer si una provincia, del color que sea, baja los homicidios. Yo no lo voy a negar. No, Claro. o sea, nunca haría algo así. Yo trabajo de la Lo que evidencia. pasa es que hay un montón de diputados de la Libertad Avanza Bueno, que pero- vienen acá, se sientan y Claro. dicen que la provincia de Buenos Aires es un mar de sangre. Yo no vengo de la política, yo soy técnica en este tema, llevo 31 años trabajando en Sí. seguridad. Y para mí lo importante es eso. Yo tengo conversación, interlocución con los 24 ministros, Claro. con todos. No hay uno que puede decir, no sé, no coordinamos, no hacemos. Nación está siempre a disposición de lo que haya que hacer, siempre. No miramos el color, color político. Y frente a tu pregunta, yo tengo comunicación con todos. Podemos no estar de acuerdo por ahí en miradas que tenemos frente a temas o frente, como pasa siempre. Sí. Pero cuando hay que coordinar, se coordina. Cuando hay que trabajar, se trabaja. Nosotros tenemos muchos operativos de control en la provincia de Buenos Aires. Hacemos Sí. muchos procedimientos de narcotráfico. Exacto. Y así en todas las provincias. Ministra, muchísimas gracias por esta hora que nos dedicó. Uy, fue una hora. Fue una Un hora de montón. conversación y le hicimos todas las preguntas que había que Muy hacer. agradable. Bueno. Le agradezco muchísimo que haya venido a visitarnos. Muchísimas gracias. Esta mañana Muchas y seguramente gracias. la audiencia también. Alejandra Monteoliva, ministra de